¿O qué? Lo de tracción. Por ti contar, ¿no? Lo dejamos ahí. Pero la quítalo. No, pero de lado. KNX, ¿vale? Vamos a poner 3, ¿vale? 2 y 3. Vaya. Si tú te pones aquí en el nodo, te dice que esto se manda al cambio o solamente cuando llegue el primer telegrama. O sea, toda esta cosa te lo A mí es te que lo me dice. gusta más Y trabajar. mira aquí. Escúchame, a mí me gusta más trabajar la lógica de esta forma, que a lo mejor en el ETS que te encuentra un actuador que te pone puertas, no sé qué, no sé qué, y luego me hago un lío yo de enlazar unas cosas con otras, cuando aquí lo veo. Vamos a ver, si tienes una OR en un actuador, vale. Por ejemplo, con un actuador de calefacción, a veces tienen algunos tienen un módulo lógico para actuar una bomba, ¿no? Una bomba de recirculación. Pero parte la lógica aquí, parte la lógica de la otra Ahí en otro actuador, y otra está, y el resultado está en otra lógica, es que te vuelve loco. Te vuelve loco. Bien. Y tenemos que poner una salida, que sería un KNX output. Bueno, puede ser un KNX output, pero vamos a aislar un poquito Vale, más fino. con la entrada Vamos a poner un y fino la con- salida, al fin y al cabo lo que me está pidiendo son las direcciones de grupo de entrada y las direcciones de grupo de salida. Y ahora, de forma intermedia, construiré la lógica. Bien, entonces aquí en el command, fíjate tú que de la misma lógica le he añadido esto, mira. Output command. En el command le digo que esto, insisto, recuerda esta ventana, ¿no? Mande un push notification. Ah. Valor verdadero. Es decir, dentro de la lógica lo estoy enlazando con los mensajes push que tengo en el teléfono. Efectivamente, aquí mismo. Vale, perfecto. Vale, vamos a abrirla ahora. No tenemos que ir a Logic. ¿Qué tenemos en Logic? AND, filter, if, latching relay, una matriz lógica, NAND, NOR, tal. Vamos a coger la OR, ¿no? Oh, es que tiene solamente 2. Pues simplemente le ponemos aquí 3. Y simplemente hacemos... Ahí está. Me encanta. Me encanta. Mirar qué forma más sencilla de crear una lógica, teniendo claro el tema de las direcciones de grupo, teniendo claro, como Jorge ha dicho, el tema de al reinicio qué es lo que va a pasar, que eso nos puede doler mucho la cabeza. Efectivamente. Al reinicio qué es lo que va a pasar, pues es genial. Voy a poner un poquito aquí, a afinar la entrada, digo que sea un 0 hasta que me llegue el primer telegrama. O sea que la puerta al OR va a estar... Esto depende, también te puede doler la cabeza si lo dejas así, ¿eh? Sí. Pero para tenerla activada, porque ahora mismo en la simulación no tengo nada, ¿no? Simulación, ¿vale? Aquí le marco esto que force, que me fuerce a tener, si ves que desaparecí los labels, digo me fuerce siempre a tener los labels, lo guardo y listo, ¿vale? Tengo mi fuerza, basta que una sea verdadero, me pongo en el punto y le pongo a poner true o simplemente un 1 y ya te da la salida. Genial. Pero aquí no solamente tengo esto, OR. Vamos a ver qué es lo que tenemos. En analog podemos tener un comparador de 2 puntos, un regulador. Es un termostato. Podemos tener un controlador PID. Con eso puedes tener un termostato más preciso todavía. Claro. ¿Vale? Un pulse width modulator. Puede ser que la salida del PID, que es analógica, la quiero llevar a pulso. Simplemente uno esto con esto. ¿Vale? Puedo poner una rampa, verificador, etcétera. Contadores, también tengo contadores. Lógica hemos visto. Matemática, valor absoluto, que quiero hacer una suma, quiero hacer un promedio, lo que tú decías. Vaya, pues. Que no lo coge bien. Ahí. Ah, que lo tiene. Páralo. Es que no lo Espera, tiene. Que no lo tiene está en ROM. en simulación. Está en simulación. Antonio. Tienes tus dos entradas de 2 temperaturas y te saca la media. Vale, oye, te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer ya aprovechando de la experiencia tuya. A ver, tienes una que es una PID,
Tú imagínate que la PID siempre va intentando a disminuir el error de cálculo. Sí. Hay dispositivos que si la diferencia de temperatura se dispara, por ejemplo una apertura de ventana, hay dispositivos que tienen un objeto de comunicación para resetear la fórmula de cálculo, porque si no, el tiempo del PID te lo vuelve loco y te da una temperatura de clima mal. Te pregunto, aquí en el PID que tenemos aquí, si tenemos un error en la fórmula de cálculo de que, por ejemplo, la señal de temperatura de entrada se nos dispare, ¿tenéis algo ahí previsto? Porque hay muy pocos fabricantes que tienen eso previsto porque siempre entienden que en la fórmula de cálculo del PID siempre vamos disminuyendo el error para llegar a la temperatura de confort para buscar la línea. Resetear esto, ¿no? Exacto. Entonces, hay algunos fabricantes que cuando detectan que la diferencia de temperatura es muy alta, lo consideran como que se ha abierto una ventana, se ha abierto una puerta y tal, y lo que hace es directamente resetear la fórmula, para que empiece desde el inicio. Porque si no la reseteas, empieza a darte un resultado de tiempo de dar calor o dar frío que no es bueno. A lo mejor se te dirá media hora o se te dirá... Depende también de la variable P. P es la que te corrige los grandes saltos, la P. La I es la integración, te corrige ya, y la que te afina más es la D. Normalmente en temperatura, para controlar temperatura con la P y la I es suficiente, ¿vale? Si está bien calculado la P y la I, no deberías tener problema. No deberías tener problema para nada. Tendrías problema cuando alguna variable, qué sé yo, no tienes esa variable porque está rota la sonda o lo que sea, y obviamente el error está calculando sobre algo que lo que no es, digamos, porque no tienes valores, y puede que obviamente te va a dar un error, ¿no? Y podría ir resetear el PID. Pero de ahí, yo en el tema de lo que es building se usa mucho PID para control de... Claro, porque es lo más digamos, efectivo, para lo que ahorra más. Sí. Pero esto no lo tiene, pero lo puedo preguntar, ¿eh? Pregúntalo. Y lo voy a preguntar. Jorge, no lo tiene la mayoría de los fabricantes, y es una cosa que cuando es un edificio que sabes que, por ejemplo, son oficinas donde no van a abrir, porque no van a abrir ventanas, no va a tal, pero cuando dices, oye, voy a ponerle un control de fino de clima a esta vivienda, cuando son viviendas que llega la moda de limpieza, hotel que te abre la ventana, que no sé qué, como esto ya nos ha dolido la cabeza a nosotros varias veces, investigando y tal, y hubo un fabricante que lo encontré en el manual, que en un manual del dispositivo ponía, esto puede pasar, y si pasa, hay un objeto de comunicación que sirve para resetear la fórmula, porque si no reseteas, te va a aportar frío o calor durante un tiempo mal, y va a tener sensación de frío o de calor, y eso viene por este problema, que se puede producir o por bien que abra una ventana, o bien que abra una puerta, o tal, y ese margen de error que va tendiendo a sacar la curva la línea, a buscar la línea, pues ese margen de error haga que la fórmula de cálculo no te la haga bien. Oye, quiero también ver cómo visualizo en la visualización un valor. Por ejemplo, tú imagínate que ya hemos hecho el cálculo de la media y como resultado da una temperatura. ¿Qué texto pongo yo? ¿Dónde está el texto que yo pueda poner una dirección de grupo para yo ver un valor en la visualización? Si yo quiero poner en la visualización 25 grados. Ah, vale, un valor analógico. Un valor analógico. Vale. ¿Vale? También quiero... Ya que está aquí, sí. También quiero ver las cámaras, vale, y también cómo enviar un mail. Vale, perfecto. Simplemente aquí ver que tienes muchas cosas hay una función bastante potente, muy potente, que se llama Math Expression. Ahí tú le puedes poner una expresión de la que tú quieras, ¿no? Entonces te aparece aquí y te dice, oye, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres hacer un valor absoluto, un average, between? Tienes aquí un if, si C, entonces as, y si no B, ¿vale? Aquí también tienes un regulator para hacerte el set point value actual hysteresis inverted, o sea, para hacer un termostato, un redondeo. Muy interesante el tema numeric max, numeric min, por ejemplo, de estos valores, V1, V2 o Vn, temperaturas de set point. Que me dé el valor máximo de todas. El valor máximo o el mínimo. Entonces, cuando tú estás haciendo una zonificación de clima, ¿qué es una zonificación? Tú tienes una máquina central soplando a tres dormitorios, ¿vale? Cada uno con sus compuertas, etc. Entonces la máquina, tú aquí le tienes 20, 21 y 22 grados de temperatura. La máquina tiene que ponerse en un régimen. Si está en invierno, ¿en cuál se pondrá? ¿En la máxima o en la mínima? Se pondrá en la máxima,
porque está pidiendo 22. Entonces, si invierno es verdad, hace numeric max de las 3 temperaturas. Y si no, porque si no se cumple eso, es porque estás en verano, el numeric min de esas 3 temperaturas. De tal manera que con esa fórmula le pones la temperatura de confort a la máquina que sopla. Wow. O mandar un email, que es lo que me gustaría saber. Mira, ¿Cómo mandamos un email? este de aquí, en lugar de mandarle un email, simplemente elijo send email. ¿Dónde está? Send email to recipients. A fulanito de tal, yo @gmail.com. Bueno, no, perdón, este tiene que ser el recipiente. Control C, Control V. Esto sería aviso, yo qué sé. Y el texto este es un aviso. Lo que tú quieras, ¿no? Vale. Pero vamos a ver, está con sea quién, pero tengo que configurar dónde va la configuración del email. Eso es lo importante. Bien, salimos de aquí simplemente y nos vamos a System, añadir objeto y buscamos email account. Se me queda aquí email account, entonces tenemos que poner el SMTP server, que es... Un momentito, parece que se ha ido. Ahí está. Sería smtp.gmail.com. No me acuerdo, pero esto creo que es el puerto 585. No tengo ni idea porque eso lo configura normalmente siempre Julio. Pero eso está en internet, ¿eh? Sí. Eso está en internet. Configurar como Gmail y te sale server port aquí pones tu correo, obviamente tienes que tener un correo que se llama servicio técnico, por ejemplo, @gmail.com. La autenticación, ya no me acuerdo si es enable o disable, pero el usuario y la contraseña, y si es la seguridad SSL o no. Vale. Okay. Esto se ve, no me lo sé de memoria. Pero desde aquí ya configuramos lo que es lo que es el servicio de correo. Efectivamente. Vale. Y luego, en donde lo hemos visto... Es porque vas a enviar un mensaje. Exacto. Pero hay una pregunta, y es que he visto que tú has enviado o has puesto enviar un correo o enviar un mensaje push. Pero tú imagínate que ese mensaje push es un mensaje push que no tiene que llegar a todos los usuarios. ¿Dónde hago esa criba? Sí, mira, aquí. Nos vamos aquí a la página que está abierta. Por ejemplo, que es un mensaje push de mantenimiento, no es un mensaje push para el usuario. Sí, mira, de momento te vas aquí a... ¿No te complicó la vida con la pregunta? No mira, sé si hay opción o hay solución frente a esto. Mira, aquí está. Mira, este es el Windows 8, este es el iOS ni sé quién. Esto le cambio el nombre al usuario. Digo, yo no quiero que reciba notificaciones push. No eso es lo que te estoy hablando. Lo que no tiene es decir, este mensaje solamente mándalo a Antonio y Carlos, claro, pero a Pepe no. Como antes hemos visto que las lámparas, por ejemplo, si te daban la opción de que a este usuario no va a ver ni siquiera tal, creía que el mensaje push podíamos hacer lo mismo. No, el mensaje push, o quitamos los mensajes push o lo dejamos. Efectivamente. Vale, ok. Aquí simplemente dice quiénes reciben y quiénes no. Vale, Jorge, vamos a ver también una cámara que tenemos por aquí, una cámara que nos ha dejado aquí el compañero la URL. Vale, simplemente vamos a crear una página en generales. Vamos a crear aquí una página que se llame una page que se llama generales, ¿vale? Y otra que se llama cámara. Y así ven cómo está una página al lado de la otra. ¿Vale? Bien, estamos en la página cámara y tenemos que añadirle la cámara, añadir objeto, cámara. ¿Vale? Cámara de salón, cámara de la oficina, la que sea, ¿no? Dice, generic cámara. Si no tengo los datos, pues sí, pero si yo aquí tengo una base de datos de 2N, de Avios, de Axis, de Benke, de D-Link, de Hikvision, de Mobotics. Y esta era de Hikvision. Vale, pero este es Hikvision de VR, ¿vale? Tengo que decirte que con Hikvision estuve yo haciendo una prueba en Málaga
con cámaras Invision, que eso no sé si la sigue distribuyendo un fabricante por dedo, no hay que hablar de marcas aquí. Y los mismos servicios técnicos me dijeron, oye, ciertas cámaras que tenemos nosotros y que vendemos nosotros, las tenemos capadas para solamente verlo nosotros. Por más que le ponga la dirección que me ha dado tu informático, etcétera, no se las ve, ¿vale? Entonces vamos a probar, esperemos que esta no sea. Yo creo que Julio igual la ha probado antes de dárnosla. No, la prueba es del navegador, etcétera, pero no te permite que otra cosa que no sea el navegador estándar. Bien, vamos a poner una tipo genérica, ¿vale? Genérica estaba... genérica cámara. Use RCTP, vamos a usar RCTP. Aquí es la diferencia entre MP4 dinámico o RCTP. El MPEG es un conjunto de frames que se van sucediendo. De fotogramas uno tras de otro para que tú veas la imagen. Tú has visto entonces, a veces se ve esto. Porque es un fotograma detrás de otro. Pero el RCTP te permite algo más fluido, normalmente, ¿no? Entonces vamos a habilitar el RCTP. Stream opción no es necesario, ni el audio stream está prohibido en España escuchar, así que deshabilitámoslo. Y el image, el imagen path es el que vamos a copiar nosotros aquí, a ver si es la misma. H264 barra CH1 barra main barra au-stream. ¿Esto no? Vale, eso va aquí, external address o la local address. 192.168. Pero tienes que poner esto, admin, si no te va a pedir contraseña. No, espera, me 161, 164. Ok. Y esto de aquí, lo mismo de momento en edición externa, ¿vale? Local por 80 y aquí ponemos admin. Mira, security password no me deja porque tengo que crear... No, un momento, donde has puesto admin no es uno de mí. No, admin es el usuario. Vale. Y admin 1, 2, 3, 4. Vale. Con un password de seguridad voy a copiarlo aquí. Vale, password. Vale, security password. Correcto. Este. Ok. Le pongo una estampa de tiempo. La dimensión puede ser 640 por 480 o full screen, como tú quieras. Ninguna rotación. Ponle la otra que teníamos antes más chiquitita para que se vea... ¿No? ¿O qué? Como tú quieras. Esa. Hay algunos que cogen esto, lo hacen pequeñito. Si tienen a lo mejor 4 cámaras. La ponen, esto mismo pues lo reducen el tamaño a pequeñito y encima le ponen un botón transparente. Entonces le tocan y le cambia de página para grande. Sí, Pero, eso lo he hecho. Eso lo he hecho. Vale. Pues... Bien, vamos. Ahí está. Ahí está. ¿Ves? Es que eso es lo bueno desde el mismo configurador estamos... Estás viendo para abajo. Vamos a ponerlo ahí. Ahora, vamos a hacer un deploy. ¿Vale? Parece que nunca has visto una cámara tú, ¿eh? ¿A que no? ¿A que no? Me tiene a mirar aquí esto. Bueno, ponlo bien para cualquier sitio, ¿no? Ya sabemos que... Espérate, ya sabemos. vamos a ponerle ahí que se vea el panel de práctica, ¿no? ¿O qué? Ahí. Bien. Ahí. Y vamos a hacer un deploy, upload to the cloud. ¿Qué falta? Lo que tú querías. Hemos visto el email. Hemos visto el email, La cámara. hemos visto la cámara, hemos visto persianas, hemos visto dimmer, hemos visto luces. Pues yo creo que email, lógica, pues yo creo que para hacer un proyecto básico Yo creo que lo tenemos ya. Está bien. Lo único que me gustaría solamente la extended command para hacer pulsaciones largas en una visualización. Pulsaciones largas en una visualización. Vamos a ver, tú coges tu móvil ¿Sí? y estás dándole y de pronto le das así y hace un apagado general.
No, simplemente que le des pulsación larga para hacerla, para parar. Vale, perfecto. Y algo me decías también, los valores analógicos faltaba también. Sí, de mostrar un valor analógico ahí. Ahí está. Recordemos, estoy subiendo a la nube, dentro de un minuto el servidor va a preguntar, se lo va a bajar, se va a ejecutar y va a ser, o sea, no es inmediato, porque obviamente tiene un proceso que tiene que procesar, pues claro. Ok. Vale, entonces, mientras tanto, vamos a poner un valor analógico aquí en el clima, le ponemos una temperatura exterior, por ejemplo, ¿no? Aquí a la derecha le ponemos un analog value. Este analog value lo puedo tener, aquí está, mira. Si le ponemos lo mismo, background habilitado, ya tenemos así, vale. Este analog value puede ser en número, tal como lo ves así, puede ser una barra, o puede ser un círculo. Un círculo, tío. Bueno, un círculo, una media luna. Esto, no, es interesante, es curioso. Esto obviamente está entre 0 y 360 grados, pero si digo, oye, empieza en 90, ¿ves? Y termina en 270. Ya tiene la media luna. Wow. ¿Vale? ¿Qué más tengo esto? El máximo valor 100, 0, 100, sería un 0, 100%. Pero digo, oye, aquí máximo 32 y mínimo 17, porque quiero poner una temperatura consigna, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí, si no el send value está deshabilitado, ¿vale? Aquí te sale solamente una dirección de grupo, que es el estado, por ejemplo, la temperatura exterior. Pero si fuera una temperatura consigna, tienes que tener el estado y el valor que le vas a mandar. ¿Vale? Entonces, vamos a habilitarle el send value, el valor que envía. Se lo habilitamos y obviamente ya me dice value send group. Okay. Esta es la dirección que tiene que enviar. Vale, y esta es la que tiene que recibir. Importante, el formato. Efectivamente. 2 bytes o el bit o lo que tú quieras. ¿Vale? Vale, y para cambiar ese valor, que sería pinchando en la gráfica, para una vez que le ponga la dirección de grupo de enviar valor, ¿cómo envío el valor? Se me abrirá una ventana. Un pop-up. Un pop-up una vez que yo pinche. Como si fuera un dimmer. Vale. Entonces tú eliges entre 0 y 32. ¿Vale? Eso está muy bien, por ejemplo, para el tema de la media luna, para hacer, por ejemplo, la temperatura de las cámaras de frío. Tal y como lo has dibujado ahí, que por ejemplo está de rojo a verde, pero a lo mejor ¿puedes cambiar esos colores? Creo que sí. Pues si cambias esos colores vas poniendo desde un frío a otro, a un más cálido. Ahí está, genial. Está genial. Y dice, oye, el primer nivel entre color tal, para valores hasta tanto. Entonces genial, ya es cuestión de tú ponerte, ¿no? Genial, pues eso está muy bien. El ancho del círculo, el ancho de esto lo puedes poner, si lo ponemos en 10, este es 1, 10 dicho, 10. La parte gráfica está muy conseguida, porque lo que son los iconos puedes personalizar muchísimo. Y eso hace que si tienes un poco de diseño, de idea de diseño gráfico, pues algo muy chulo. Puedes redondearle mira, digo aquí round line, le digo enable y se me redondean las puntitas. Es más, se me está ocurriendo ahora mismo una cosa, a lo mejor una locura. Tú puedes hacer eso para una temporización de 60 segundos. Sí. Si tú vas mandando, es decir, los 60 segundos, uno a uno, eso tú vas viendo cómo se va cerrando el círculo. Y puedes poner un temporizador, hacer el efecto de temporizador, quedaría muy chulo. También. O de una hora, o de, no sé. Imagínate que quieres hacer una escena de algo y quieres ver cómo va cambiando eso. Al fin y al cabo, con esto, que es recibir un valor y ver qué porcentaje tiene, pues podría quedar muy chulo. Bien, aquí tiene el valor. Ya le digo, barra, círculo o números. ¿Vale? Cuando pongas números te va a decir qué unidades quieres, sí, obviamente. O sea, qué unidad, si son grados centígrados, si son litros por segundo, sea lo que sea, ¿no? Ahora en el círculo pues no te lo pide, ¿vale?
¿Y qué más vimos aquí? El clima. ¿Cómo se hace esto? Mira, el termoconfort, te sale ¡Wow, qué chulo! un pop-up y aquí vas viendo la gráfica, porque le hemos dicho que en qué gráfica está. ¡Qué chulo! ¿Vale? Puedes tener el modo confort o presencia, ausencia o standby, noche y crono termostato. Muy, muy chulo, tío. Aquí configuramos el crono termostato. Le damos aquí. Yo quiero que de 0 a 7 de la mañana, noche, pero no, yo lo quiero que sea, perdón, está con el candado, no puedo moverlo. Le quito esto, extenderlo, así le paso. O si quiero poner parte aquí y otro, como tú quieras. Claro, porque solamente te permiten una franja, no en las dos o en las tres. O sea, te quiero decir que no puede estar solapada las dos franjas o las tres. Efectivamente, o una u otra, sí, efectivamente. Esto no lo quiero aquí, si no lo quiero aquí, pues mira, así es. Pues es muy intuitivo, muy visual, está muy bien. Vale. Si esto lo tengo, mira, este es el lunes, martes, miércoles, jueves, este es el jueves, ¿no? Y el viernes tengo esta manera, pero yo lo quiero copiar esto en todos los días. Entonces, botón aquí, copy y paste all days o los work days. Ya lo tienes. Así de sencillo. Eso el usuario lo hace, ¿eh? Ya, Estamos hablando que interfaz del usuario. Muy chulo. Enciende, apaga. Vale, aquí tengo un control de una URV, frío, calor, ventilador o deshumidación. Las ventilaciones del aire, low, mid, high y el auto que está aquí. Enciende o apaga. Esos son el pop-up que te sale. No he visto subir y bajar temperatura de consigna. ¿Dónde está el... Ah, vale. O aquí. Ahí. Vale. O aquí. Sí, pero no tengo feedback. Ah, no tiene feedback, vale. Perdón. Y además que tampoco está encendido. Ahora sí. Sí, ahora, ya está. Perfecto. Bueno. Genial. Está muy chulo. Con el dedo, en los iPads y aquí. El iPad está muy chulo. Efectivamente. ¿Y qué más vimos? Escena, que has dicho que iba a hacer una escena. Escena. Vamos a crear aquí mismo en generales otra página que se diga llamarse escenas. Add object página, perdón. Se llama escenas. Se cambia automáticamente, ¿vale? Entonces, lo único que tenemos que, vamos a poner 5 escenas, ¿vale? Vamos a añadir un módulo de escena, llamémosle escena 1. Está aquí, duplicamos, escena 2, duplicamos. Es que no te está poniendo el 2, es que estamos con el ordenador a tope. 3. Ahora duplicamos, cuatro y última. Si quieres hacer escenas grabables por el usuario, solamente tienes que hacer esto. Si quieres hacer una escena fija, hacemos una que llamémosle escena fija. Escena fija, ¿vale? Por ejemplo, una escena fija puede ser un apagado general o lo que yo quiera. Si la quiero llamar desde un pulsador de KNX a esta escena, simplemente tengo que poner la dirección de grupo, ¿vale? Que puede ser un bit, siempre se llama con 1, ¿vale? O con un 0. Y si quieres llamarla con un 0 siempre va a llamar a la misma, a esta dirección. Pero no puedo llamar la escena con el número de escena. O con un byte. Vale, perfecto. También, vale. Entonces, mira, ¿quieres que esta escena sea grabable? En este caso, como es fija, le decimos que no. Recordemos que las otras sí, ¿vale? Restartable, que es decir, reiniciable. Por ejemplo, puede ser una escena con 40 objetos
y tú le das otra vez, no espera que termine, empieza de principio. a terminar otra vez. Empieza de principio. Como un reloj de escalera. Cuenta el tiempo de efectivamente. ¿Vale? Y la lista de acciones aquí donde dice, oye, mira, yo quiero que la escena de aquí sea que me mande un telegrama de un bit a la dirección de grupo de la persiana y que quiero que sea un 1 para bajarla. Quiero que el año... Y va metiendo en lista y te lo hará en secuencia de ese efectivamente, orden. Pero espera, mira, yo quiero que me baje la persiana o que no. Yo de hecho, esto le he dicho que me encienda el proyector del cine. ¿Vale? Como el proyector tarda 1 minuto, 2 minutos en encenderse, le digo, oye, la siguiente acción sea make a pause. Haga una pausa en milisegundos de 3000 milisegundos, 3000, ¿vale? O sea, puedo hacer pausas antes que le añada la siguiente escena, ¿vale? Bien, hasta ahí está claro con una escena fija. Luego, aquí lo único que tengo que hacer es añadir un objeto que se llama objeto de escena y le llamo escena 1 y tengo que elegir el escenario, el objeto de escenario que está en el system, que es su espacio de memoria donde va a guardar esto, que sería escena 1, ¿no? No, la fija no es la escena 5, ¿no? Sí, es la otra, sí, la última, dice escena la fija. Última, escena la fija, última. dice, vale. Si quieres cambiar la imagen de esto también, pero también le puedes decir, oye, mira, ya que estoy aquí, quiero que me cojas esto y me ponga a la derecha el texto. Vale. Copio, pego, pongo aquí la escena 2. El escenario va a ser el 2 y ya está, y copio, pego, ahí están las 5, ¿no? Escena 5 y esto, como esto es para dejarlo al usuario, ¿no? Porque hemos dicho que este es grabable. No, 3. Ratón. 3. Escena 4. Te aseguro que un teclado normalito sale más rápido, ¿eh? Sí, es que estamos con entre el teclado, entre el ordenador que tiene un montón de cosas ahora mismo abiertas, entre la cam, entre los programas y tal. Ya tengo las 5 escenas. Venga. Lo podemos arreglar, que se alinee. Sí, bueno, eso lo hemos visto antes del tema de lineares. Vale, muy bien. Lo importante aquí es saber cómo se comporta esto haciéndolo un upload to the cloud. ¿Vale? Ha terminado. Obviamente ha terminado la nube. Esto también nos lo pregunta. Eso, incluso podemos vernos en los pilotitos del servidor. Sí, ahora podemos ponerlo si quieres. Sí. Lo que voy a hacer es que voy a poner mi teléfono a grabar para que se quede, para que se vea esto, ¿vale? Si te parece bien. Vale. Y a la misma vez que estás tú manipulando, lo estoy yo grabando. A ver. Ah, es que... a ver. Está en el suelo el pobre. Esta final se va a caer. Se va a caer. Bueno, no, son pilotitos que tampoco se notan. Yo voy a subir, voy a forzar a bajar. Un momentito. Voy a... Dime, ¿está aquí el tablero? ¿Está aquí el tablero? Está bajándose todavía, todavía está reiniciándose. Es un buen síntoma que esté reiniciado la aplicación porque quiere decir que lo ha recibido de la nube. Ajá.
es el USB, bueno, el server. Este es el server, pero también y después quiero enseñarte, porque lo he traído en vivo, la Envision y el SyncNX. Pues mientras que está conectando, si quieres lo podemos ver. Mira, es completamente nuevo. Este es el servidor, la fuente de alimentación, el KNX, el puerto de red y USB si quiero añadirle una antena Z-Wave. ¿Vale? Y luego la Envision. Se me ha quedado el marco, está por decirlo así desvestida. Esta es la Envision y aquí tenemos el puerto, el power, el KNX, el puerto USB, el puerto de Ethernet y aquí tiene el puerto RS485 y el puerto RS232. Muy bien. ¿Vale? Esta es la Envision, aquí está, hay que quitarlo. Dice Protection Cover Before Remote, que lo remueve, pero no lo voy a quitar porque este es nuevo. Pero aquí está el micrófono. Ajá. ¿Vale? Y el sensor de temperatura, humedad y de luminosidad. Lo que hemos dicho es que podríamos ahorrarnos distintos dispositivos para una estancia. Efectivamente. Entonces, Vale, pues creo que ya tenemos... vale, mira. Entonces le damos a escenas y me dice, oye, escena, primeramente quieres cambiarlo, el nombre, y en lugar de escena 1, pues llamémosle prueba. ¿Vale? Prueba. Bueno, después le cambio el nombre. Records. ¿Te acuerdas los horarios? Cuando se me ponía en rojo. Quiere decir que va a estar grabando esto. Entonces, nos vamos, por ejemplo, quiero que esta luz se me encienda. Quiero que esta luz se ponga al 55%. Quiero que la persiana se me ponga al 50% y quiero que el clima cambie a esta temperatura. No voy a tener encenderlo y se me ponga a 25 grados. No tengo feedback, no sé si se va a grabar, la verdad. Le he dado a salir por algún motivo. Vamos a repetir. Vamos a repetir. Escena, record. No, me lo ha grabado. ¿Lo has grabado? ¿Dónde vemos esto? En Actions. Luz 3 y luz 6, pero no me ha grabado las persianas. Porque a las persianas sí teníamos la dirección de Sí. grupo, pero en lo otro del clima no teníamos dirección de grupo. Efectivamente. Entonces vamos a grabar otra vez. Iluminación. Dijimos que esta iba al 33% y esta al 100%. La persiana al 86%, un número así que nos acordemos. Ahora cambia. Está yendo al 81. Sí. Ahora. ¿Vale? Y luego el clima, vamos a cambiar esta temperatura, encendemos el clima, 23,4 grados. Bueno, te recuerdo que creo que no le hemos puesto direcciones de grupo ni... No, a ninguna, ninguna. Vale, perfecto. Vale. ¿Vale? Y le decimos así, guarda. Vamos aquí a escenas y vamos a ver qué tenemos guardado aquí, en acciones. Claro, ahí está. No me ha guardado el clima porque no tengo. Porque no tiene dirección de tengo grupo. dirección de grupo. ¿Vale? De esta manera que si le digo, si vuelvo yo aquí le decimos ahora, generales, escena 1, reproducir. Y ha encendido las luces. Se me encendieron las luces y la persiana estaba al 86%, ¿no? Ok. La escena se la crea el propio cliente. Eso también es interesante porque normalmente en las escenas la preconfigura el integrador. Y el hecho de que sea el propio cliente el que pueda modificar las escenas sin depender del integrador, pues la verdad que es un punto... Los clientes flipan cuando le dejan ese Sí, control, sí, ¿eh? sí, sí, Los sí. usuarios finales generalmente flipan cuando le deja ese tipo de control porque no tiene que depender de nadie. De nadie. Está muy bien.
Escúchame, me gustaría, vamos a manipular ahí la visualización y voy a grabar el panel, ¿vale? Mirad, voy a poner para que vean. Aquí tenemos una guiada con el tema de dispositivos, el tema del panel que ha traído Jorge, para que veáis la visualización. Jorge, ¿puedes modificar algún parámetro ahí A ver. para que se vea cómo el panel cambia? Sí, te lo digo. Por ejemplo, voy a encender una luz del pasillo. Ahí, muy bien. Apago. Vamos a hacer una regulación. Lo voy a poner al 15%. Ahí está. Se regula el LED y para que veas que se enciende del todo. Tiene que estar al 100% ahí. Sí, Y el dormitorio, vamos a encenderlo. muy bien. Y las persianas, vamos a subirla. Genial. Genial. Pues mirad, una maqueta que trae Jorge con sus dispositivos conectados. ¿De acuerdo? Es un panel, mirad, es sencillo, un panel. Y ahí tenemos el server. Y como veis es una forma muy didáctica de poder enseñar y poder aprender. No hemos hecho el RGB, ¿no? ¿O sí? Bueno, habíamos olvidado... Vale, habíamos olvidado el tema de configurar o de encender lo que es el RGB. A ver. Mira atrás. Vale, voy a grabarlo. Espérate que lo voy a grabar para que se vea. A ver, Desde aquí voy a encenderlo. Enciendo. A ver, dale para que se vea la paleta de colores. Desde ahí está. Lo estás poniendo a un color verde y si veis en el panel cambia. Pásalo en rojo. Voy a pasarlo a rojo. Está muy chulo. Rojo y le voy a quitar un poco ¿De brillo? de brillo, sí. Del blanco. O sea, ya está pálido, ¿no? Ujú. Lo vuelvo a subir y cambia azul. Muy bien. Todo esto con la paleta que tenemos aquí. Está genial. Bueno chicos, pues creo que para hacer un proyecto básico, es decir, ThinkNX tiene un montón de opciones, puedes hacer proyectos muy complejos, pero para mí lo interesante era mostraros que con este server podemos hacer proyectos, bueno, podemos hacer cosas muy complejas, pero también para poder iniciarse dentro de lo que es el control remoto con un server, con ThinkNX podéis hacerlo. Hemos visto cómo se hace un control de lámparas, de persianas, un RGB, cómo colocar un termostato, cómo hacer mensajes push, cómo mandar un correo electrónico, cómo configurarlo, cómo dar de alta el dispositivo tanto en la nube como en el editor. Hemos visto cómo insertar una imagen, cómo cambiar el formato de los iconos, cómo poner un icono personalizado. Hemos visto un montón de cosas. Gracias a Jorge Matamoros, que ha venido a darnos una clase magistral sobre ThinkNX. Deciros que, bueno, si vemos que la gente le parece interesante estos tutoriales sobre ThinkNX y, bueno, queréis que profundicemos más sobre ThinkNX, pues nada, pues decídnoslo en comentarios, dale al like y ya, pues bueno, hablaremos con Jorge para ver si podemos hacer algo mucho más profesional o incluso podríamos plantearnos un seminario, hacer cualquier cosa para poder transmitir una cosa, digamos, un conocimiento mucho más avanzado. Aquí podríamos estar horas y horas hablando de ThinkNX. Entonces, yo creo que con esto, para iniciativa o iniciación para trabajar en el mundo del server, yo creo que está muy bien. Deciros que aquellos que estén interesados en pillarse un ThinkNX para poder practicar en casa o poder hacer vuestra propia instalación, pues bueno, en el apartado de comentarios os vamos a dejar el contacto de Jorge. Aquellos que seáis seguidores del canal, pues bueno, cuando contactéis con Jorge, decís, oye, es que soy seguidor del canal de ThinkNX School y Jorge lo tendrá en cuenta para haceros un descuento en la venta de el dispositivo ThinkNX. Bueno, Jorge, decirte muchísimas gracias por venir. Vienes a tu casa. Es un placer tenerte aquí. Me gustaría que, yo sé que llevas otras casas, otras marcas, poder repetir esta experiencia, ya no solamente con ThinkNX, sino con cualquier otra casa que tú creas que puede ser interesante mostrar
algo, algún dispositivo, algo que tú creas que puede ser interesante a la gente mostrarle y enseñar cómo se programa todo eso, pues te lo agradecería porque, bueno, este canal se trata de intentar compartir el conocimiento de las instalaciones KNX. Lo dicho, muchísimas gracias por venir, vienes a tu casa. Y bueno, espero que estos tutoriales sirvan para todos aquellos que se están introduciendo en el server, aquellos que sepan que ThinkNX existe y que, bueno, aquellos que quieran iniciarse, pues tienen aquí la oportunidad de hacerlo con ThinkNX. Obviamente, hemos tocado... hemos arañado. Pero esto se puede hacer complejidades. El ThinkNX lo permite, el micro. Estamos trabajando contra un micro, no estamos trabajando con compa, ni mucho menos. Se puede hacer muchas cosas que cuando alguien tenga un proyecto y realmente sea complejo, que no dude que la lógica de ThinkNX lo puede... O que te lo pregunten, por lo menos que digan, oye, Jorge, tengo este tipo de proyecto, ¿tú crees que el server... lo hace? Pues bueno, que él los va a asesorar, va a decir, pues mira, pues a lo mejor con el micro pásate a este que puede ser un nivel, es decir, que soluciones vamos a tener para cualquier tipo de proyecto, que es lo interesante. Sí, de todas maneras, esta es tu casa, este es el canal, yo estoy invitado aquí y a ti también te pueden hacer llegar todas estas preguntas, creo que también gustosamente podemos resolverlo entre todos, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues nada, chicos, ¿algo que decir antes de acabar esta saga de tutoriales? Porque bueno, aunque nosotros hemos estado aquí desde las 10 de la mañana, que ellos están viendo unos tutoriales lunes a lunes, pero nosotros llevamos aquí desde las 10 de la mañana y ¿qué hora es ahora mismo? ¿Qué hora es? Las 6. Son las 6. Las 6 sin parar grabando esto, aunque ustedes veáis unos vídeos cortos, pero que llevamos aquí muchas horas preparando esto. Ya me han advertido las tomas falsas cada año. Al final de año veréis las tomas falsas de este tutorial. ¿Algo que decir antes de despedir? Nada, que también está abierto estas integraciones con videoporteros, con máquinas de aire acondicionado, con la complejidad que tiene un clima. Con esto se hace muy fácil entendiendo el procedimiento, la lógica que habéis visto es esa, muy sencilla. Unir, simplemente hay que tener clara una estrategia de control. Muchas gracias por haberme invitado aquí a tu casa. Seguiremos en contacto para cualquier cosita. Claro que sí. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por haber seguido esta saga de tutoriales y nos vemos el lunes que viene en el siguiente tuto. ¡Chao! ¿O qué? Lo de 300. Por contar, ¿no? Lo dejamos ahí. Pero Daú, quítalo. No, pero